con ellos. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. El día de hoy vamos a llegar a la sesión número 18 del segundo ciclo del seminario Repensar la Economía. Les recordamos que este segundo ciclo que se inició en febrero del 18 concluye con la sesión de hoy. Les recordamos a todos que este es un esfuerzo del seminario Repensar la Economía con la intención de que podamos interactuar y rediscutir algunos temas fundamentales de la ciencia económica. El tema del día de hoy es estructura de los mercados de trabajo, desarrollo económico y creación del empleo formal en México. Las formas de participar es a través de seminariorepensarlaeconomía.wordpress.com. Son 3 participaciones, puede ser a través de una pregunta o a través de comentarios a las participaciones que ya existen. Corre semblanza, por favor. En esta ocasión, nuestro ponente invitado a repensar la economía, el doctor Óscar Fernández García, cuenta con un currículum muy destacable. Es doctor en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional. Cursó diversos diplomados, entre los que destacan Contabilidad Nacional, Estadística Aplicada y Planeación Estratégica. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Politécnico Nacional y fue jefe del Departamento de Historia y Geopolítica en la Escuela Superior de Economía del mismo instituto. A lo largo de su carrera profesional, ha ocupado cargos como jefe del Departamento de Construcción de Indicadores para la UEF en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Trabajó como jefe del Departamento de Estudios sobre los Mercados de Trabajo en el INEGI. Y además, fue profesor investigador en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Sus conocimientos y su experiencia profesional los ha aplicado a grandes proyectos de investigación como estructura y dinámica de los mercados de trabajo en México, modelación del crecimiento económico para México y América Latina, problemas estructurales del desarrollo económico de México, trabajo infantil en México, ocupación en el sector informal y construcción de un clasificador único de ocupaciones para México, por mencionar algunos. Sin más rodeos y con mucho orgullo, recibimos en Repensar la Economía al doctor en Ciencias Económicas, Óscar Fernández García. Pues muchas gracias por la semblanza. Quiero darle la bienvenida al doctor Óscar Fernández, que hoy es nuestro ponente. También agradecerle a la maestra Citlali su participación. Y bueno, Óscar, muchas gracias que estás con nosotros. Bienvenido. Y te pedimos que inicies con tu presentación, por favor. Buenas tardes. Mi presentación intenta dar una interpretación de la realidad económica mexicana a partir del estudio de los mercados de trabajo. Estas investigaciones las he venido desarrollando desde que cursaba estudios de maestría hace ya algunos años, y quiero decir que he tenido la posibilidad de definir algunas variables, algunos elementos que permiten diferenciar a una economía desarrollada como sería, por ejemplo, la noruega o la alemana en Europa, y a una economía muy poco desarrollada como serían, por ejemplo, las economías africanas de Gambia o de Nigeria, y a una que se encuentra en un paso intermedio que es, por ejemplo, la economía mexicana. Considero que los estudios de los mercados de trabajo, que conociendo la estructura de los mercados de trabajo se puede definir con cierta precisión el nivel de desarrollo económico alcanzado por un país determinado, y eso es lo que voy a exponer. Y voy a aplicar esto a el caso de de la economía mexicana, de los mercados de trabajo en México,
y haré algunas propuestas también para cómo poder avanzar en esta senda del crecimiento económico y de la aumento de los niveles de bienestar de la población mexicana. Avanzamos, por favor. Es importante que definamos que la economía mexicana es diferente a las economías europeas, y yo desde que estaba en la licenciatura me di cuenta que los modelos, vamos a decir, de los países desarrollados, los modelos teóricos de la economía no ajustaban muy bien con la realidad económica mexicana. Por ejemplo, la curva de Phillips es muy difícil demostrar empíricamente que se desarrolla en México, sobre todo en los sectores rurales, dijéramos, menos desarrollados, y así una serie de elementos. ¿Por qué? Porque México no es una economía de pleno empleo en el sentido de una economía desarrollada como las economías europeas o la japonesa o la norteamericana. Y entonces la intención es crear un nuevo modelo teórico que permita conocer las particularidades de nuestra propia economía. Adelante, por favor. Miren, este esquema teórico, el circuito económico de una economía de mercado, lo aprendí yo desde las primeras clases que tuve en mi formación profesional, las primeras clases cuando empecé a ver economía. Vi que estaba dividida en el sector de los hogares y el sector de las empresas. El sector de los hogares tiene, son las personas que trabajan en la economía, y el sector de las empresas su función social es la producción de bienes y servicios, mismos que permiten la satisfacción de las necesidades humanas. Y estos bienes y servicios se adquieren por parte de los consumidores, que son integrantes de los hogares. Y eso nos muestra lo que aparece en la parte de arriba, que es el mercado de bienes y servicios. Hay otro mercado muy importante, que es el mercado de factores, que se encuentra representado en la parte de abajo, en la cual los miembros de los hogares, las personas, acuden a trabajar a las empresas y ofrecen sus factores de producción. De modo tal que ofrecen su trabajo, capital, la tierra, y obtienen a cambio una serie de ingresos que son el salario, que son la renta por la tierra y que son los propios intereses al capital, dijéramos, proporcionado a las empresas. Adelante, por favor. Nos interesa particularmente del mercado de factores, ahí está bien, el mercado de factores nos interesa particularmente el mercado de trabajo, en el cual lo que las personas ofrecen a las empresas es trabajo. Buscan empleo en las empresas y con eso ofrecen su fuerza de trabajo. Y obtienen a cambio un salario, que sería el precio de ese trabajo en una economía de mercado. Adelante, por favor. El esquema anterior del circuito de las empresas y los hogares lo tenemos aquí desagregado para el sistema de cuentas nacionales de la Organización de Naciones Unidas, que nos permitirá conocer con más detalle cómo está estructurado la fuerza, el mercado laboral en un país. En el lado izquierdo tenemos al sector institucional de los hogares, y en el lado derecho tenemos lo que se llaman las entidades jurídicas y sociales, que se conocen como personas morales. Estas entidades jurídicas y sociales son, en primer lugar, las empresas o corporaciones no financieras, las productoras de bienes y servicios como Ford Motor Company, por poner un ejemplo.
En segundo lugar tenemos a las entidades, corporaciones financieras, que son pues, los bancos, el sistema de intermediación financiera, las empresas de factoraje, las arrendadoras, las aseguradoras, etcétera. En tercer lugar tenemos el sector institucional del gobierno general, en donde están incluidos los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Están incluidas los fondos de pensiones y todas las instancias que dijéramos que tienen un papel de autoridad en la economía. En cuarto lugar tenemos en estas entidades jurídicas y sociales lo que es el sector institucional de las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. Aquí tenemos a las iglesias, los sindicatos, las asociaciones contra el cáncer, el Teletón y todas estas empresas, todas estas instituciones que proporcionan bienes y servicios, pero que lo hacen sin un fin de lucro, que lo hacen con el fin de ayudar a los miembros de los hogares. Adelante, por favor. Vamos a desagregar todavía un poco más. Vamos a decir que estos sectores institucionales son, dijéramos que instancias que proporcionan empleo a las personas, es donde trabajan las personas. Y entonces tenemos en el caso del sector de los hogares se desagrega en 3 subsectores, como ustedes pueden ver en esta lámina. En primer lugar tenemos a las personas que trabajan en economías de subsistencia, básicamente los agricultores campesinos de subsistencia. Ellos producen sus alimentos en mayor parte y producen también algunas cosas. Algunos construyen sus casas, algunos más elaboran su ropa, producen su calzado. En fin, son economías de autoconsumo que están desarrolladas en el seno de los hogares y que por lo tanto, pues vamos a decir que las personas se autoemplean ahí para obtener los satisfactores con los cuales viven. Tenemos otro subsector en los hogares que es el subsector de servicios domésticos remunerados, los trabajadores domésticos, las trabajadoras domésticas, que son personas normalmente de un hogar de pocos ingresos, que trabajan en un hogar de altos ingresos y que esta producción no es para el mercado. Ellos preparan alimentos, hacen la limpieza, cuidan a los niños, limpian la ropa, la casa, etcétera. Y esta producción también es de autoconsumo. Nada de eso se vende fuera de los hogares empleadores, sino que se consume dentro del propio hogar. Entonces, estos 2 subsectores en el sector hogares son lo que llamamos producción no de mercado. No se hace con el fin de venderlo en un mercado abierto y de obtener ingresos por ello. Entonces, es ocupación básicamente de autoconsumo en el sector de los hogares. Y tenemos un subsector más que es muy importante, que en la medida que se va desarrollando las economías de mercado, las economías capitalistas, aparece con mayor intensidad en todo el proceso de formación desde que empiezan su desarrollo económico hasta que llegan al nivel de pleno empleo del desarrollo económico, que es el subsector informal de los hogares. El subsector informal de los hogares son empresas creadas en el seno de los hogares, no llegan a ser corporaciones, no llegan a ser personas morales, sino que son atendidas por sus propietarios por cuenta propia normalmente, y en la cual ellos son trabajadores y a la vez son propietarios, o sea, tienen el doble papel de empresario y de trabajador en esta empresa. Esta sí es producción de mercado. Quien elabora, por ejemplo, juguetes en su casa o elabora alimentos, materias primas, artesanías, etcétera, la hace con el fin de llevarlas a un mercado exterior para obtener ingresos. Entonces, este sector informal, subsector informal de los hogares, se encuentra muy extendido en, por ejemplo, todas las economías latinoamericanas, que son economías en un proceso de desarrollo económico, y
Y también en las economías africanas, en el sudeste asiático, vamos a ver un subsector informal o sector informal en general muy extendido, porque es una estrategia en la cual los miembros de los hogares que no han podido ocuparse en el sector formal de la economía, que en este esquema se encuentra del lado derecho, en el interior de los propios hogares desarrollan una serie de actividades productivas de bienes y servicios con las cuales se emplean, en las cuales se emplean y con las cuales obtienen ingresos. Este es un sector muy dinámico y muy importante en el proceso de desarrollo de la economía, en mi punto teórico de vista de lo que es el desarrollo económico. En el lado derecho de esta gráfica tenemos lo que ya vimos, que son los que están ocupados en las entidades jurídicas y sociales, que son las empresas, grandes empresas, las corporaciones internacionales, transnacionales, el sector gobierno, las instituciones privadas sin fines de lucro, y todo esto es en general lo que llamamos sector formal de la economía. La diferencia entre unos y otros, les explicaré rápidamente, es que en el sector formal de la economía, la gente obtiene beneficios que son prestaciones establecidas en la ley. Por ejemplo, tienen seguro social, vacaciones pagadas, reparto de utilidades, tienen acceso a los seguros médicos, a los seguros de riesgos de trabajo y tienen ahorro para los fondos de pensiones, de modo tal que pasados los 65, 70 años puedan jubilarse y puedan obtener un ingreso que les permita vivir de manera decorosa cuando ya no pueden trabajar. Esto no existe en todo lo que es los ocupados del sector hogares. Los que trabajan en el sector informal, los que trabajan como trabajadores domésticos remunerados y los que trabajan, los campesinos que producen sus alimentos, que siembran su maíz y que lo consumen con sus familias, ellos no tienen seguro social, no tienen seguro médico, no tienen vacaciones, no tienen ahorro en los fondos de pensiones y en general no tienen posibilidades de jubilarse. Por lo tanto, ya en una edad avanzada de su vida, cuando no pueden trabajar más, pues al no tener ingresos, sus condiciones de vida son muy deficientes y con frecuencia de extrema pobreza. Entonces, y para concluir esta parte, les diré que el proceso de desarrollo económico en todos los países es que nosotros podamos crear una cantidad suficiente de empresas, de entidades jurídicas y sociales, para que a los que están ocupados en el sector hogares, los podamos llevar al sector formal de la economía, que es el sector de las entidades jurídicas y sociales, en donde cuentan con todas las prestaciones de ley y con el acceso a los fondos de pensiones, que es tan fundamental en la vida, ¿no? El proceso de desarrollo económico es precisamente esta transformación de los ocupados en el sector hogares a los ocupados en el sector formal moderno de la economía, constituido por las entidades jurídicas y sociales. Esto es en sí el desarrollo económico. Adelante, por favor. Tenemos que actualmente hay un enfoque deficiente de cómo se estudia el mercado de trabajo. Y es que el mercado de trabajo actualmente tiene dos indicadores fundamentales, que es la tasa de participación económica y la tasa de desempleo abierto. Y esto nos quisiera indicar qué tan desarrollada está una economía. Y resulta que las mediciones que tenemos del mercado de trabajo en México nos dicen cosas que no son creíbles. Por ejemplo, que México está en una mejor situación que Alemania o que Holanda. Esto se debe a la forma en que se han diseñado estos indicadores. Yo, por lo tanto, propongo no cambiarlos, pero sí establecer nuevos indicadores que nos permitan con más precisión conocer la situación de una economía no tan desarrollada como la mexicana o incluso de economías muy atrasadas como las africanas. O como la de Haití en América Latina, por ejemplo. Les diré exactamente en qué consisten estos indicadores. El TPE, que es tasa de participación económica, nos dice
tiene en la parte de arriba a la población económicamente activa y en la población y abajo a la población en edad laboral. Y esto quiere decir que de todos los que están a partir de los 15 años de vida, que tienen ya 15 años, que están en edad laboral, nos dice qué proporción de ellos está trabajando o buscando trabajo, quién es económicamente activo. Y entonces si vemos nosotros la tasa de participación económica de México, por ejemplo, vemos que es más alta que la de, por ejemplo, España. Y la de abajo es todavía incluso más, crea más confusión. La tasa de desempleo abierto nos dice que qué proporción de la población económicamente activa, de los que están en actividades económicas, que están trabajando o buscan trabajo, qué población está desempleada, qué población está buscando trabajo y no lo puede encontrar durante un tiempo, dijéramos, largo, relativamente largo. Y entonces es la tasa de desempleo abierto. Miren, la tasa de desempleo abierto en México oscila del 3 al 4%. Es muy baja, o sea, prácticamente todo el mundo está ocupado. La tasa de desempleo en España, en Francia, en Alemania, es del 6 al 8%. O sea, tenemos más desempleo en España y en Francia que en México. Y las economías, ustedes lo saben, la alemana, por ejemplo, que también tiene una tasa de desempleo alta, pues son economías de pleno empleo, con mucho mayor desarrollo económico que la economía de México. Entonces, estas tasas, ¿qué es lo que pasa? Que son altas, pero lo que no dicen es que la mayor parte, o una parte muy importante de esa población que está ocupada, ¿sí?, está ocupada en el sector de los hogares, en el sector informal, en los servicios domésticos remunerados o en la economía de autoconsumo, en la agricultura de subsistencia. Ahí los ingresos son muy bajos, son condiciones de pobreza normalmente, y vamos a decir que el acceso a la seguridad social y el acceso a la pensión de retiro no existe, ¿no? Entonces tenemos que separar esto, porque estos dos indicadores son francamente engañosos y nos dan idea de que las economías más atrasadas, como tienen una tasa de participación económica muy alta y una desocupación muy baja, ¿sí?, pareciera que están muy bien, cuando es exactamente todo lo contrario. Por eso es entonces que tenemos que, con base en la estructura de los mercados de trabajo, reajustar esto y dar indicadores más precisos. Vamos a avanzar, por favor. La siguiente lámina, por favor. La anterior. Miren, aquí tenemos la Cruz de Marshall, que es una tesis teórica muy importante que determina qué es la ley de la oferta y la demanda. Esto es, en un mercado de competencia, en un mercado como el mexicano, los bienes y servicios ofrecidos en la economía, pues están, vamos a decir que dependen de los precios, los niveles de precio dependen de la oferta y la demanda. Normalmente, si la demanda es mayor a la oferta, hay un impulso al crecimiento de los precios, y si la oferta es mayor a la demanda, hay una, vamos a decir, presión a que los precios bajen. No diré más de esto, más sobre esto, puesto que lo que me interesa es exactamente lo que sí. Vamos a pasar, por favor. En este caso, tenemos la teoría neoclásica del mercado de trabajo, en la cual lo que nos explica es que es básicamente vamos a decir, un esquema teórico similar al de la Cruz de Marshall. Esto es, el trabajo es vamos a decir que un factor que las personas ofrecen a las empresas, y que hay un precio que es el salario, y que entonces dependen de la demanda y la oferta los niveles de salario. Esto es, si hay muchos trabajadores buscando empleo y pocas empresas que los contraten, pues los salarios bajarán o tenderán a la baja. Y tenemos que efectivamente en los países poco desarrollados las tasas salariales son muy bajas. Les pondré un ejemplo muy rápido. Miren, en el caso de México el salario mínimo está por ahí de los 80 pesos diarios. En el caso de Alemania debe ser de unos $8 por hora, de 8 por 8, 64 $64 por día.
y entonces $64 por día a 20 pesos son como, no sé, 2,000 pesos diarios, 1,400 pesos diarios, pero es muchísimo más alto, es casi 10 veces más alto el salario mínimo. Eso lo vas a encontrar. Adelante, por favor. En la teoría keynesiana, Keynes establece que no es tan estrictamente similar al mercado neoclásico de trabajo la situación que ocurre, porque dice, efectivamente, cuando hay mucha demanda por trabajadores, efectivamente tiende a subir el precio del trabajo, que es el salario, pero cuando hay baja demanda, no, hay rigidez debido a que los salarios no pueden, dijéramos, bajar. Hay un salario mínimo legal que el cual no se puede, dijéramos, traspasar a la baja, y entonces los salarios se mantienen rígidos. Por lo tanto, lo que ocurre es un desempleo involuntario, porque las empresas, al no poder contratar a los trabajadores con ese nivel de salario, debido a que redujeron sus utilidades, lo que hacen es que desemplean a una cantidad importante de sus trabajadores. Continuamos, por favor. Y aquí tenemos una muy importante teoría del mercado laboral que yo suscribo, en la cual se basa mucho mi propia tesis, mi propia teoría sobre el mercado de trabajo, que es la de Arthur Lewis, que obtuvo el Premio Nobel de Economía por ahí del 76, con una tesis que se llamó Crecimiento económico con oferta ilimitada de empleo. Y entonces lo que establece él es que la economía es dividida en dos partes: una atrasada que se encuentra en el campo, en el sector rural, en los campesinos que desarrollan la agricultura de subsistencia, que producen sus propios bienes de subsistencia, y otra parte que está en la ciudad, donde se concentran pues las oficinas de gobierno, las universidades, las empresas, las corporaciones, etcétera. Y entonces hay un intercambio desigual. El campo básicamente proporciona alimentos a la ciudad en el mercado de bienes y servicios, y la ciudad proporciona bienes manufacturados que no se producen en el campo. En la parte de abajo, en lo que es el intercambio de factores, hay una migración constante del campo a la ciudad, donde la cual los habitantes del sector rural, buscando mejores condiciones de trabajo, se desplazan hacia las ciudades, y lo que hacen es que crean en las ciudades una sobreoferta de empleo. Esto es, no se crean suficientes empresas en las ciudades como para contratar a todos los que están llegando procedentes del campo. Esto hace entonces que haya una presión a la baja de la tasa salarial en las ciudades. Esto ocurre en todos los países no desarrollados. Arthur Lewis es de Santa Lucía, en las Antillas Menores, una población que cuando él nació, cuando él vivió, no superaba los 200,000 habitantes. Entonces, pues la gente se va a la capital de Santa Lucía y él observa este fenómeno. El plantear esto ya con un modelo económico matemático le valió precisamente ganar el premio Nobel, y ha caído un poco en el olvido, dado que otros modelos como el de Solow, como el de Ramsey Kaskurman, como el de Diamond, han acaparado la atención. Pero estos modelos como el de Solow, Ramsey, Kaskurman y Diamond y otros más se centran, si ustedes se fijan, básicamente en las economías desarrolladas, las economías europeas, la economía japonesa, la economía norteamericana, y no dicen casi nada de las economías latinoamericanas, de las economías africanas, de las economías del sudeste asiático, atrasadas. Y entonces, aquí es donde yo retomo a Arthur Lewis, y creo que tiene toda la razón. Continuamos, por favor. La siguiente, por favor. Este es el esquema de Arthur Lewis. Lo que dice Arthur Lewis es la anterior, por favor. Lo que dice Arthur Lewis es que los empresarios en las ciudades contratarán a trabajadores hasta el punto PW, donde el costo marginal del trabajo, o sea, el pago salarial que hacen,
tiende a ser negativo y entonces sus ganancias ya no son suficientes y entonces hasta ahí contratan trabajadores. Continuamos. Pero como hay una oferta ilimitada de empleo, entonces sin tener que aumentar la tasa salarial, o sea, sin pagar mayores salarios, los empresarios en las ciudades lo que hacen es encontrar a la gente que está llegando de refresco del sector rural y entonces avanza hacia la derecha las curvas de indiferencia de las curvas de producción y entonces ellos obtienen mayores utilidades sin aumentar salarios, aumentan la producción, aumentan las utilidades sin aumentar salarios porque la gente que está llegando del campo está dispuesta a trabajar por esas tasas salariales menores, por esas tasas salariales pequeñas. El ingreso en los países poco desarrollados es muy bajo, el salario es muy bajo y entonces la gente que viene del campo está proveyendo esa fuerza de trabajo dispuesta a trabajar por bajos ingresos y entonces el empresario puede seguir aumentando la producción sin presiones en el costo salarial, en los costos de producción por salarios, simplemente con el hecho de contratar a nuevos trabajadores que vienen constantemente del campo en el mismo nivel de ingreso. Y entonces la única restricción que tiene para detener su producción es pues la capacidad de absorción de los mercados de trabajo, de los mercados de bienes y servicios con los que interactúa. Esto es, de que pueda vender lo que produce. Realmente esa es la única limitante. No puede producir indefinidamente porque el mercado de bienes y servicios en una economía no desarrollada tampoco es muy grande, no vendería todo lo que produce. Pero hasta donde pueda, dijéramos, vender lo que produce, realizar comercialmente sus productos, él puede seguir aumentando su economía. Entonces, sus ingresos, sus ganancias. Entonces, en la economía de un país no desarrollado, lo que ve Arthur Lewis es que el campo se encuentra en desventaja, concentra a las personas en situación de pobreza y en la ciudad se concentra la parte opuesta. Los que tienen mayores ingresos, los que tienen oportunidad de ganancias, pues dijéramos, sin restricción, por lo menos en la parte del costo de trabajo. Y entonces lo que él propone es que como desarrollo económico posible en estos países es que la gente del campo como que se vaya transfiriendo a las ciudades, como que vaya adquiriendo las condiciones de trabajo de las ciudades. Eso es cierto, pero tiene la desventaja de que el campo es el que produce los alimentos y entonces si dejamos el campo despoblado y todos nos vamos a la ciudad, pues llegará un momento en que no habrá literalmente alimentos para la población. Continuamos, por favor. Vamos a ver qué pasa en México. Miren, en México nosotros, hablo por una serie de personas, trabajo con el doctor Almagro, con el doctor Francisco Venegas, con la doctora María Teresa Martínez Palacios, varios más. Y entonces hemos visto que en México la dualidad no se da entre ciudad y campo, se da entre hogares y empresas. Esto es, las empresas aquí englobo yo a lo que son los trabajadores en el sector formal y a los que son empleados en las entidades jurídicas y sociales. Incluyo aquí a los trabajadores en el gobierno general, en los sectores financieros y no financieros y en las instituciones sin fines de lucros. Es la parte desarrollada de la economía. Y en los hogares, ustedes ya saben que está la agricultura de subsistencia, está el sector informal y están los trabajadores domésticos remunerados cuyos ingresos normalmente no son muy altos y carecen de acceso a la seguridad social y a los fondos de pensiones. Esta es la dualidad que existe en México. Entonces, el desarrollo económico esta es mi tesis, esta es nuestra tesis. El desarrollo económico es cuando las personas que salen de los hogares buscando un empleo, cuando los trabajadores de una economía salen de su hogar, van a una empresa y encuentran trabajo, ¿sí?, se ha logrado el desarrollo económico. El desarrollo económico es crear la cantidad de empresas suficientes
de empleo en el sector formal suficientes para que todos los que vienen del seno de los hogares, los trabajadores, puedan encontrar empleo. Sí, hemos encontrado que cuando la proporción es superior al 85%, ¿sí?, de personas en la economía que trabajan en el sector formal de la economía, esta economía se encuentra en un plano de pleno empleo. Es una economía desarrollada. Cuando la mayor parte de los hogares van a las empresas a buscar trabajo y no encuentran trabajo porque no existen empresas, ¿sí?, como las economías africanas, ¿sí?, como las regiones, por ejemplo, del sur-sureste de México, no hay empresas suficientes para contratarlos, lo que hacen las personas es regresarse a los hogares nuevamente y una de dos, dedicarse a la economía de autoconsumo, de subsistencia, se ponen a sembrar, a producir alimentos, producir, no sé, sus casas, etcétera, y de esa manera viven. No entran en un circuito no monetario de la economía, porque eso lo consumen ellos mismos. O algunos de ellos, ya que no encontraron trabajo en las empresas, se van a otros hogares pudientes y ahí obtienen trabajo como trabajadores remunerados. Y otros, la gran mayoría de estos hogares, para obtener ingresos, lo que hacen es desarrollar actividades de economía informal, como la producción de alimentos, la venta en la vía pública, en los espacios de transporte público, etcétera, la construcción informal, la producción de artesanías, todo el sector rural, campesino, indígena. Una fuente importante de ingresos, muy bajos ingresos, pero importante para ellos, es precisamente la producción de artesanías diversas que se venden en los sectores informales, en los comercios, en los mercados informales. Entonces, cuando la proporción de personas que trabajan para vivir en el sector hogares, ¿sí?, es mayor al 20%, 15-20%, esa economía no está en pleno empleo. Y en el caso de las economías muy atrasadas, vemos que los ocupados en el sector hogares llega a ser hasta del 80%. Las economías africanas, por ejemplo, la economía de Haití, por ejemplo, donde casi no existen empresas, todo el mundo trabaja o en la agricultura de subsistencia, o haciendo algunas artesanías, o en el comercio informal, o en general el sector de los hogares, que ya dijimos que este empleo es un empleo muy bajamente remunerado, con muy bajos ingresos, y además sin acceso a las prestaciones de ley, ni a la seguridad social, ni a los fondos de pensiones. Entonces, pero son obligados por la propia falta de desarrollo económico que implica la no existencia de empresas suficientes para que los contraten. Adelante, por favor. Vean ustedes, en el caso de México exactamente, para el año 2016, tenemos que ocupados en las entidades jurídicas y sociales, en el sector formal de la economía, solamente tenemos a un 63% de la población. Y ocupados en los hogares, entre lo que es el sector informal, entre lo que es los trabajadores domésticos remunerados y entre lo que es la agricultura de subsistencia, tenemos ocupado a un 37% de la población. Estas son las áreas de ocupación y las regiones de México donde se concentra la pobreza. Donde además las personas, ya cuando son de edad muy avanzada, ustedes los pueden observar pidiendo alguna ayuda por la calle en algunos casos, porque al no tener ingresos tienen que ver estrategias de subsistencia marginal, dijéramos, ¿no? Esa es nuestra realidad económica y esto se desprende de los mercados de trabajo. Adelante, por favor. Ahí tenemos ya separado por subsectores. Solamente quiero decir que el subsector informal anda alrededor del 30%, es el más importante en el sector hogares, y el sector formal de la economía se encuentra, vamos a decir que concentrado principalmente en las corporaciones financieras y no financieras.
Adelante, por favor. Tenemos una división aquí de los estados de la República Mexicana. Ustedes pueden observar que los estados con menor desarrollo económico, que están en la parte de abajo como Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, tienen una muy alta proporción, alrededor del 50% de ocupados en el sector de los hogares, mientras que una proporción no tan grande, pequeña, está ocupada en el sector formal, que está en el lado derecho. Y las entidades más desarrolladas que se encuentran hasta arriba, toda su población ocupada en el sector de los hogares, pues anda por ahí del 20%, mientras que por ahí del 80% están trabajando en el sector formal. Son entidades como Nuevo León, como Baja California, como Baja California Sur, Chihuahua, que tienen pues mayores salarios, mayor ingreso formal y un mayor nivel de vida de la población. Adelante, por favor, vamos a concluir esto. En la parte de la seguridad social, miren ustedes, tenemos un 36% de personas que trabajando no tienen seguridad social, están en el lado izquierdo, son los que están ocupados en el sector hogares. Ninguno de ellos tiene seguridad social. En el lado derecho tenemos al sector formal de la economía. De este sector formal de la economía, solo el 36% tiene seguro social, acceso a los fondos de pensiones y prestaciones de ley. El otro 27%, ¿sí?, aún estando en el sector formal, no tienen seguridad social. ¿Por qué? Porque hay formas como que de esquivar esta responsabilidad. Por medio de los mecanismos de subcontratación, de la maquila, del freelance, etcétera, trabajan en el sector formal o para el sector formal en formas que no obligan a los empleadores a proporcionarles seguridad social. Esto nos da entonces que el 36% de todos los ocupados en la economía mexicana solamente cuentan con seguro social, prestaciones de ley y acceso a los fondos de pensiones. El restante, 64%, no lo tiene. Adelante, por favor. Bueno, esto está... Continuamos. He hecho lo más importante y voy a concluir. Aquí está la participación en la economía del sector hogares, donde solamente diré algo muy importante. El sector hogares ocupa casi el 40% de las personas que trabajan en el país, pero solo genera el 12% del Producto Interno Bruto, del ingreso nacional. Por lo tanto, son muchos trabajadores que ganan muy poco y por lo tanto es el sector en donde vamos a encontrar a las gentes en condiciones de mayor pobreza. Continuamos, por favor. También continuamos en esto. Adelante, por favor. Vamos a llegar hasta la estructura. Esta es la estructura de la ocupación por años. No tengo espacio para definirlo con detalle, pero es algo que ya he comentado. Quiero llegar al esquema que estamos proponiendo sobre el mercado de trabajo en México. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué estamos proponiendo para medir realmente el desarrollo económico de un país con base en la estructura del mercado de trabajo? Primero se llama Índice General de Desarrollo del Mercado de Trabajo y en general es el índice que nos permite conocer el grado de desarrollo de una economía. Tenemos que aquí vamos a ver a los que están ocupados en el sector hogares con respecto a los ocupados en el sector total. Si esta tasa de ocupados en el sector hogares es mayor al 20%, es un país atrasado, ¿sí? Si es mayor al 80%, es un país en extrema pobreza, ¿sí? Si los ocupados en el sector hogares rebasan el 80%, que hay algunos casos, con respecto a la ocupación total, es un país en extrema pobreza. Adelante, por favor. Otro es muy importante también. Se llama Índice de Calidad del Empleo y en este caso vamos a considerar a las personas que tienen seguro social, prestaciones de vida y ahorro para el retiro con respecto a la ocupación total, ¿sí? En el caso de México ya vimos que estas personas andan por ahí del 36%. Es muy bajo, ¿sí? Quiere decir que el restante 64% no tienen seguro, no tienen pensiones, no tienen prestaciones de ley. ¿Por qué?
porque o trabajan en el sector hogares o trabajan en el sector formal, en la parte menos desarrollada de en las cuasi sociedades, donde no les proporcionan seguridad social, ¿no? También es, por tanto, muy importante. Hay un comentario aquí muy rápido que dice que el INEGI últimamente, el sector informal, parece que lo relaciona con esta tasa y nos da indicadores de informalidad que andan por ahí del 64-65%. Y aunque es una medición, dijéramos, no muy clara, no difusa, pero lo podemos asociar a este indicador que es el índice de calidad en el empleo. Creo que estos dos indicadores son fundamentales, creemos que estos dos indicadores son fundamentales para que se calculen en México, tenemos los datos para hacerlo y para que se publiquen periódicamente. Y esto nos dará una versión más real de cuál es el desarrollo de nuestra economía. Adelante, por favor. Miren, en el caso de México tenemos un mercado dividido en dos sectores. En la parte izquierda están los ocupados en el sector hogares. En la parte derecha están los ocupados en el sector de las formal de la economía. Y entonces, pues, hemos metido, adelante por favor, hemos metido esto a un modelo de economía matemática de que lo que dice es esto, lo explicaré muy rápido. Hay que maximizar la utilidad total del sistema económico sujeto a estas restricciones. Los ingresos son, por un lado, una parte estable, que es la del sector formal, donde la gente sabe cuánto va a ganar cada mes, y la del sector informal y de los hogares, que no sabe cuánto va a ganar. Es una parte estocástica. A veces tiene altas ganancias, a veces tiene pérdidas, a veces sale a mano. Y entonces, dado esto, llegamos a la conclusión que está en la parte de abajo, después de un desarrollo más o menos extenso, pero la conclusión que está en la parte de abajo es que dice que la proporción, el ingreso medio del sector con salarios o con ingresos estocásticos, con ingresos variables, debe ser mayor que el salario del sector formal, que es estable, que es fijo. ¿Para qué? Para compensar esas fluctuaciones, porque altos ingresos se compensan a veces, siguen a veces de pérdidas, y entonces quien está en el sector informal, pues está en una como que inestabilidad constante. Este sistema solo es optimizable entonces si el ingreso medio del sector informal es mayor al ingreso medio del sector formal. Adelante. Este es el esquema. La parte de arriba son los ingresos informales, los ingresos del sector informal, que son variables, y el ingreso estable, que es el sector formal, se encuentra en la parte de abajo, que corre de una manera muy regular, ¿no? Va aumentando de una manera, es una diferencial muy precisa, dijéramos, ¿no? Adelante. En el caso de la economía mexicana tenemos esto, miren, de 42 millones de ocupados, aproximadamente 28 millones están en el sector formal de la economía y aproximadamente 18 están en el sector informal, que está en el lado izquierdo. Sus ingresos son más bajos, como se puede observar ahí, notoriamente más bajos, y es de un salario mínimo y medio en promedio, y los ingresos del sector formal son casi llegando a los 3 salarios mínimos en promedio. Adelante, por favor. Son datos sacados de las estadísticas laborales de INEGI. Vemos que el ingreso en el sector formal es mayor, está en la parte de arriba, y el ingreso en el sector informal está en la parte de abajo, es menor. Por lo tanto, no es posible optimizar un sistema como el mexicano, donde, vamos a decir, los ingresos del sector informal son muy bajos, porque no se puede optimizar la pobreza, porque el quedarse sin alimentos suficientes con frecuencia, como ocurre en la agricultura de subsistencia, eso no es optimizable, no hay, vamos a decir, utilidad de consumo optimizable en circunstancias de carencia extrema. Adelante, por favor. Y entonces, esto es el gráfico que ocurre en México. El ingreso del sector formal es más alto que el ingreso del sector informal. Entonces, aparte de que es estocástico, de que es variable, de que es una incertidumbre constante, es menor. ¿Y qué es entonces? Aquí se desprende nuestra tesis sobre el desarrollo económico. Como no se puede, por definición,
aumentar el ingreso medio del sector informal hasta llegar a estar arriba del sector formal, ¿sí? Porque genera muy poco valor agregado. Lo que se puede hacer, lo que se tiene que hacer es, todos estos ocupados que están en el sector informal, hay que llevarlos al sector formal. Hay que crear políticas públicas que lleven a los ocupados informales al sector formal. Adelante, por favor. Ahí puse en rojo lo del sector formal, que con una política adecuada, tenemos todo un plan diseñado para ello, puede llevarse hacia el sector de la formalidad. Y con ello se logrará el desarrollo económico y desde luego el pleno empleo. Adelante. Eso es todo. Muchas gracias. Doctor Fernández, le damos las gracias porque ha sido una sesión muy interesante. Nos invita a reflexionar en diferentes puntos. ¿Qué tanto trabajo hay informal en nuestro país? Nos invita también a ver quiénes de esas personas que trabajan tienen realmente prestaciones y quiénes de esas personas están ya en edad avanzada o vamos para esa edad avanzada, donde si no previmos un esquema de seguridad social, pues vamos a estar en severas condiciones económicas. Y estos 3 indicadores que usted nos propone también creo que nos da pautas para tener otra mirada de cómo está nuestro país. Quiero agradecerle esta valiosa participación que nos ha dado. Hay varias preguntas ya en el foro. Recuerden a nuestros invitados que el foro está abierto para que puedan hacer preguntas o comentarios. Me voy a permitir leer algunas de las que ya están allí y que creo que es muy importante que usted nos ayude a comentarlas, a contestarlas. Lo invitamos, claro, para que después las que no sean hoy mencionadas, porque son bastantes, nos ayude más adelante a darle respuesta. Abraham Gómez, de la Escuela Superior de Economía, nos dice: ¿considera usted vital que el Banco Central controle el mercado de trabajo mediante los mecanismos subyacentes ubicados en la política monetaria? Sí, si pudiera intervenir, si pudiera apoyar sería bueno, pero el Banco Central es más bien una institución financiera que se encuentra en el mercado de factores, encargado precisamente de la provisión de moneda, de mercado de intercambio. Es importante que apoye, dijéramos, con políticas que restrinjan los niveles de inflación, pero creo que sería básicamente lo que puede apoyar, ¿no? Creo que serían otros sectores del gobierno general los que podrían apoyar más decididamente en la creación de empleos formales. Esa sería mi respuesta. También él le pregunta, con la entrada del presidente López Obrador, ¿cómo sería posible y bajo qué fundamentos la creación de nuevos empleos formales en el país? Sí, sí creo que es posible que se creen empleos formales. Hay un mecanismo, hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, donde jóvenes que no están empleados, no estudian tampoco, pero que no están empleados, puedan ingresar a las empresas formales, primero por un mecanismo de capacitación con una beca de gobierno y luego al término de un año la posibilidad de que sean empleados en estas empresas formales. En la medida que se logre esta última parte de que estos jóvenes hoy desempleados pasen al sector formal, a ocuparse en el sector formal, eso implicará un crecimiento económico para México y desde luego un desarrollo del mercado de trabajo. Doctor, también está Gabriela Regalado, de UPIXA, sí. Y ella hace la siguiente pregunta. En la mejora de la productividad influyen factores no solo micro, sino macroeconómicos. ¿Qué propuestas concretas existen para que realmente se pueda conseguir esta mejora? Porque en ello estaría la clave para alcanzar un crecimiento económico. Sí, bueno, la productividad en el plano micro es casi por mitad. O sea, la productividad en el sector informal y en el sector de los hogares es a la mitad o menos de la productividad en el sector formal. Por ejemplo, quienes elaboran artesanías en sus casas, en sus hogares indígenas para venderlas, pues a veces producen una pieza
en un día, vamos a suponer que hacen un huipil y se llevan hasta a lo mejor una semana para confeccionarlo. Ese mismo huipil, homogenizado y con condiciones de calidad muy alta, en el sector, en una empresa del sector formal se produce en 2 minutos. La productividad es bajísima del sector informal. Y luego, además, cuando se venden, en el mercado cuestan igual. O sea, una blusa producida por un indígena y una blusa producida en una industria, por ejemplo, de alta industria de confección, cuestan igual en el mercado, pero una lleva muchísimo trabajo humano porque la productividad es muy baja. Entonces, en el plano micro, el pasar al sector formal aumenta mucho la productividad, dado la implementación de la tecnología. Y en el plano macro, la productividad entendida como las economías de escala también aumenta mucho. Estos mecanismos, dijéramos, de comercialización financiados por el sistema de intermediación financiera exactamente, logra que la productividad en el sector formal sea muy alta, ¿no? Sobre todo en el sector financiero de la economía. La creación de valor agregado es muy alta en estos sectores, en el sector de servicios. Una de las cosas que usted nos comenta en su escrito es que existe un trabajo infantil. Bueno, hay un trabajo de 15 años, ¿no? Sí. En la edad laboral, que realmente todavía es un trabajo para gente muy, muy joven. Y también existe un trabajo infantil que se desarrolla, ¿no? Precisamente en estos puntos donde las comunidades laboran artesanalmente, entra mucho el trabajo infantil. Naima Tarán, de la Escuela Superior de Economía, también pregunta, ¿debería castigarse severamente y controlarse aún más el trabajo infantil para garantizar que obstaculice el crecimiento económico? Sí, mire, esto es importantísimo, ¿eh? El trabajo infantil está definido como aquel que se realiza antes de los 15 años en México por ley. Después de los 15 años la gente puede trabajar. Y antes, por ejemplo, a los 10, 12 años, no debería trabajar. Entonces, en el sector formal no vamos a encontrar trabajo infantil porque las empresas no se van a exponer a tener una persona de 10 años trabajando ahí, a lo mejor pagándole muy poco, porque llega un inspector y los multa y los puede meter incluso a la cárcel, está prohibido legalmente. El sector informal realmente es quien ocupa a los niños y el sector hogares ni se diga. Mire, en la agricultura de subsistencia hay actividades que son típicas para los niños, por ejemplo, el pastoreo o la siembra. El trabajo de sembrador o de pastor son trabajos de niños, ¿no? Se utilizan también en la pizca de frutas, en la cuidado de los animales, etcétera. El trabajo infantil está realmente muy extendido en los que trabajan en el sector hogares, porque además pues no puede ser vigilado, los hogares no pueden ser supervisados por la Secretaría del Trabajo y los papás de esos niños no pueden ser obligados a que no los manden a sembrar, porque de eso depende la subsistencia familiar. Por eso digo que si queremos salvar el país tenemos que sacar esos hogares, a esos papás del sector hogares, llevarlos a una empresa donde tengan seguro social y no se vean obligados a poner a sus hijos a trabajar, porque el trabajo de todos, incluyendo los niños, depende que la familia subsista, ¿no? El trabajo infantil debe efectivamente prohibirse de manera categórica y rotunda, pero sobre todo debe prevenirse haciendo que las personas trabajen en el sector formal donde no se verán obligadas a hacer trabajar a sus hijos. Gracias. Muy bien, doctor Óscar. Yo tengo por acá otros comentarios de algunos estudiantes de la Escuela Superior de Economía. Está Diana Pérez, que nos comenta lo siguiente. Como se aborda en el documento sobre la seguridad social en México, es preocupante que solo 37 de cada 100 gozan de ello y finalmente no es suficiente después del retiro. ¿En qué contexto se encuentra actualmente México en la aportación al ahorro pensionario que hace la parte ocupada del país? ¿Se puede considerar necesario aumentar el monto de aportaciones destinado a este rubro o existen otras opciones para mejorar las pensiones en México? Y finalmente creo que va ligado con esto último que tú comentas. En este nuevo escenario, otra vez relativo al nuevo gobierno que está iniciando, en este escenario con Manuel López Obrador, ¿es mejor buscar apoyos para las pymes o buscar otras alternativas de generación de trabajos formales? Son los comentarios que nos hacen.
Bueno, miren, en la parte de la seguridad social, efectivamente, de todos los ocupados en México, solo el 36.8, 37% tienen seguro social en el país. O sea, 37 de cada 100 ocupados tienen seguro social. Y con respecto a los fondos de pensiones, al ahorro para el retiro, es este 37%, porque una de las, vamos a decir, de las prestaciones de ley, de las condiciones establecidas en la ley, es que las empresas proporcionan a sus trabajadores seguro social y también ahorro para el retiro. De hecho, es un paquete. En el IMSS, en el ISSSTE y en las instituciones de seguridad social de los estados está el seguro médico, el seguro de riesgos de trabajo y el ahorro para el retiro en un solo paquete, que es en general la seguridad social que tienen. El resto, por ejemplo, los hogares, el 37% de los ocupados en los hogares no tienen ni seguro social, ni por supuesto afores ni ahorro para el retiro. Y una parte muy importante, que es casi el 27%, 28%, que trabajan en el sector formal. Hay formas en que este sector formal elude la responsabilidad de brindarles seguridad social y entonces tampoco lo tienen. De eso nos da una suma de 64% de las personas ocupadas en México que no tienen ni seguridad social ni ahorro por el retiro. En cuanto a la propuesta, hoy a la administración de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, y la posibilidad de que apoyando a las pymes se logre mejorar las condiciones del mercado de trabajo y las condiciones de la economía, estoy completamente de acuerdo. Las pymes, en su gran mayoría, son informales. Pyme es hay empresas de una persona cada mañana se levanta, compra algunos bienes en la calle, algunas cosas, algunos cargadores para celular y se sube a los transportes públicos y las vende a lo largo del día y él es la empresa y entonces obtiene ingresos, mantiene a su familia y estas son pymes. Estos dijéramos en la contabilidad nacional se consideran como desempleados porque pues es muy difícil calcular las condiciones de ingreso que tienen y todo. Y entonces, si a estas microempresas, por ejemplo, las que elaboran artesanía, las que elaboran alimentos, las que elaboran ropa, se les apoya para que pasen a la formalidad y para que den seguro social a sus trabajadores, ¿sí? Esto será una mejora evidente en el bienestar económico del país. De hecho, yo considero que el sector informal es básico para poder desarrollar la economía mexicana y el propio mercado de trabajo. Es como que el elemento más activo del sector de los hogares y el más cercano a la formalidad, el más cercano a la economía de mercado y por lo tanto, una vez impulsado correctamente, puede ser el pivote impulsor que nos haga lograr el desarrollo económico y el pleno empleo. Muy bien, doctor. No sé si tengamos más comentarios, maestra Citlali. Hay bastantes preguntas, pero el tiempo ya estamos sobre de él. Y bueno, yo quisiera agradecerle mucho la participación del día de hoy e invitarlo para nuestro próximo ciclo, ¿no? Este es el segundo de economía. De repensar la economía. Repensar la economía. Vamos por un tercero, entonces creo que tiene más trabajos ahí pendientes. Sí, queda abierta supuesto. La invitación, doctor, para que en futuras sesiones y no sé si tenemos un foro bastante participativo el día de hoy, pero efectivamente pues tenemos siempre una limitación. No sé si nos quisieras hacer alguna conclusión general. Digo, el texto está disponible, ya vimos que hay un número importante de preguntas y participaciones y la idea sería sobre todo continuar con esta dinámica de interactuar con alumnos, docentes de diferentes instancias y diferentes áreas que nos han venido acompañando a lo largo de todo este ciclo y que nos pudieras dar alguna conclusión. No sé si sea viable, doctor Oscar. Sí, bueno, a manera de conclusión diré entonces que retomando el esquema dual de Arthur Lewis, pero con aportaciones nuevas propias de las investigaciones que hemos realizado, esta dualidad se daría entre el sector hogares y el sector formal de la economía y que el desarrollo económico y el pleno empleo solo es posible en la medida en que los ocupados en el sector hogares los llevemos al sector formal
donde tienen las prestaciones de ley y ahorro a los fondos de pensiones. También como conclusión quiero decir que estos foros son muy importantes. Felicito al Politécnico Nacional, a la Escuela Superior de Economía, a la administración actual de la Escuela Superior de Economía que nos impulsa, que nos apoya, a los investigadores, a los profesores de esta escuela y del Politécnico, para crear, investigar y exponer todos estos resultados. Esa sería mi conclusión. Muy bien. Pues yo quiero anunciar, bueno, estamos concluyendo nuestro segundo ciclo. Quiero agradecer a la maestra Citlali su participación. Un orgullo trabajar con ustedes. Somos parte de la red de los seminarios Repensar. También quiero comentar que, bueno, el día de hoy invitamos a nuestra directora, la maestra Margarita Aguilar Santos, pero pues con compromisos adquiridos y por agenda no nos pudo acompañar. Pero también quiero agradecer al doctor Óscar. Tuvimos 9 sesiones, empezamos en febrero, estamos concluyendo el día de hoy. Y yo quisiera agradecer a todos los que han participado, a nuestros ponentes, a nuestros dialogantes, a los alumnos, a los maestros que se han tomado el tiempo de formular preguntas, participar, interactuar. Nuestros foros quedan abiertos para todos aquellos que quieran continuar con esta discusión. Creemos que hay mucho que discutir, sobre todo en estos momentos donde estamos transitando hacia una transformación, ¿no? Hay un cambio que esperamos que sea para bien para todo el país y bueno, también para nuestra institución, ¿no? Que el Politécnico tiene que tener un papel y lo ha tenido históricamente y lo va a seguir teniendo de formular propuestas. Temas como el de hoy, el desarrollo, el mercado laboral, la pobreza, todo lo que estuvimos viendo a lo largo de este ciclo ha sido muy importante. Tratamos de favorecer la discusión, repensar la ciencia económica, que ha sido una tarea que hemos iniciado gracias a la red de los seminarios Repensar. Somos de los más jóvenes, pero bueno, tenemos que continuar en este proceso. Yo quisiera hoy pues dar por concluido este segundo ciclo, invitarlos al tercer ciclo en el siguiente año, 2019. Indudablemente agradecer al director general del Instituto Politécnico su apoyo, a la dirección de cómputo, a UPEP. Siempre decimos que estos esfuerzos no podrían avanzar si no tuviéramos este cobijo institucional, que me parece importante. Y bueno, invitarlos a todos. Estamos cerrando el ciclo. No dejen de hacer sus participaciones. Vamos a comprometer a Óscar para que participe con nosotros en el siguiente año. Y bueno, pues hagan sus comentarios y seguimos interactuando. Y pues muchas gracias a todos por su participación. Óscar, Citlali, muchas gracias por todo. Y seguimos pendientes con el seminario Repensar la Economía. Muchas gracias.